sobre terapia breve. Soy Raquel Puig, soy psicóloga, máster en terapia breve estratégica y también voy a ser la tutora del curso Terapia Breve que se imparte en la plataforma de Aulas de Psicología. El objetivo de esta masterclass básicamente es acercaros un poco hacia el enfoque de terapia breve, para que os hagáis un poco la idea y veáis su funcionamiento, ¿de acuerdo? Vamos a analizar las distintas fases de que se compone la terapia breve en consulta y deciros también que este masterclass, al igual que el curso, está dirigido tanto para psicólogos como para coach o incluso para terapeutas, para aquellas personas que en su día a día trabajan con clientes o pacientes y quieran ver resultados un poco más rápidos de lo que están acostumbrados, ¿de acuerdo? Para ello, os comento, la masterclass va a estar dividida, como os he dicho, en conocer primero sus fases, las fases que componen la terapia breve. Vamos a ver también cómo se proceden las distintas sesiones, las primeras, y sobre todo también nos vamos a centrar mucho en el proceso de alta del paciente, ¿de acuerdo? Vamos a finalizar esta masterclass viendo un caso práctico. Ahora bien, en este caso práctico no nos vamos a dilatar mucho, lo que sí vamos a ver sobre todo es uno de los principales fundamentos de la terapia breve, que son las soluciones intentadas, aquellas cosas que hacen repetidas veces nuestros clientes o pacientes y que son las que perpetúan el problema, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, vamos a conocer las fases que componen la terapia breve, nos vamos a centrar en su proceso y al final vamos a analizar un caso práctico, ¿de acuerdo? Para empezar os cuento yo un poco mi experiencia, tanto personal como profesional, bajo el enfoque de terapia breve y por qué he llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo, como la mayoría de vosotros, los que habéis estudiado la carrera en psicología, salí de la universidad y como que te quedas en un mundo un poco perdido, ¿no? Porque es verdad que los conocimientos son muchos, pero el trabajo del psicólogo, del terapeuta, la verdad es que es más fructífero con la experiencia que con los conocimientos que adquieres previamente, ¿no? Entonces, yo que me encontraba, como muchos de vosotros, como la mayoría, tendría que decir, nos formamos en el grado, la licenciatura, bajo el enfoque de terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando sales de tus estudios, impartes, tus sesiones básicamente son bajo este enfoque. Básicamente porque no conoces ningún otro, ¿no? Deciros también que yo me considero una psicóloga integradora, ¿de acuerdo? No soy defensora absoluta de ningún tipo de enfoque. Sí que es verdad que yo misma me he ido cogiendo aquellos que me dan más resultado con mis pacientes y que me provocan menos frustración. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo empecé mi trayectoria bajo el enfoque de terapia cognitivo-conductual, la verdad es que no me desagradaba porque era un enfoque que dominaba muy bien, pero me frustraba. En algunas ocasiones acababa mi consulta, mis sesiones frustrada. ¿Por qué os digo esto? Pues porque cuando los pacientes acuden a terapia, por desgracia, vienen con un problema ya muy dilatado. No tenemos mentalidad o no tenemos costumbre de acudir a un profesional de la psicología, a un terapeuta, a un coach, cuando aún el problema no está muy avanzado, en fase muy avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que yo me encontraba es que todos mis pacientes ya venían con unos conflictos internos, con unas situaciones, unos problemas bastante grandes ya. Entonces, ellos, sus expectativas, aunque las trabajáramos en las primeras sesiones, eran muy altas, ¿de acuerdo? Entonces, ellos querían ver cambios rápidos. Como sabéis, los cambios rápidos no existen en psicología, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo, pues, pactamos unos objetivos, a partir de aquí empezamos un tratamiento. Pero sí que es verdad que yo muchas veces, cuando terminaba mis sesiones, tenía un sentimiento de frustración porque realmente yo también quería que mi paciente pues notara cambios un poco más rápido. Que él en pocas sesiones pudiera ya hacer un cambio, ¿no?, de chip. Eso que todos como profesionales queremos, pero que a veces, pues, dependiendo del enfoque que utilizamos, se dilata un poco más.
Entonces fue cuando empecé a buscar, cuando me empecé a interesar por esta modalidad de terapia breve y empecé a formarme en ella hasta que llegué al máster. No quiero tampoco liarme mucho en mi experiencia profesional, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí fue un mundo nuevo. Se abrió ante mí un mundo nuevo porque justamente mis sesiones eran mucho más productivas, los pacientes notaban cambios mucho más rápido y eso a mí me quitaba ese sentimiento de frustración que llevaba pues acarreando, ¿no? Al final mi objetivo era ese, salir de consulta sin tener, eso que voy a decir, creo que a muchos de vosotros os puede haber pasado también, ¿no? Salir de consulta sin tener el síndrome del impostor, porque en muchas ocasiones lo había padecido, ¿de acuerdo? Me sentía que a lo mejor no estaba dando suficiente de mí cuando al cabo de una semana y otra veía al paciente que sí, a lo mejor daba un pequeño cambio, pero no era el cambio que él esperaba encontrar ni el que quería darle. Me sentía que iba como en un punto muerto en la terapia, ¿de acuerdo? Entonces, conocer la terapia breve para mí fue un cambio brutal de la manera de trabajar en consulta. Ahora bien, como psicóloga integradora yo tampoco soy defensora absoluta de un solo tipo de enfoque, creo que cada paciente es un mundo y como tal se tiene que tratar así, entonces sigo aplicando la terapia cognitivo-conductual, pero es verdad que siempre me baso en el enfoque en terapia breve, ¿de acuerdo? Entonces, luego cuando acabemos esta masterclass vais a ver el porqué, ¿no? De estos motivos que os acabo de comentar ahora, el por qué se consiguen resultados en muy poco tiempo y sobre todo os vais a dar cuenta de este tipo de enfoque, cómo lo podéis introducir vosotros en vuestras propias sesiones, ¿de acuerdo? Así que nada, os invito, si queréis empezamos y vamos viendo sobre la marcha estas distintas fases de que se produce la terapia breve para acabar analizando el caso práctico, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos para allá. Bienvenidos a la masterclass sobre terapia breve. Definimos la terapia breve como el arte de resolver problemas complicados mediante soluciones aparentemente simples. Seguramente cuando terminemos esta masterclass os vais a dar cuenta del porqué de esta definición, ¿de acuerdo? Nos centramos primero en los objetivos de esta masterclass. En primer lugar, conocer el enfoque en terapia breve, aprender las principales fases y procesos que la componen, conocer las ventajas en el uso de terapia breve en nuestras sesiones y ofrecer una visión general de su aplicación en terapia. Analizaremos las soluciones intentadas en un caso práctico para que os sea un poco más ameno y para que podáis ver el uso en una sesión más práctica que teórica, ¿de acuerdo? Y finalmente presentaremos la estructura del curso de terapia breve que se lleva a cabo a través de la plataforma de aulas de psicología. Vamos a definir primero la diferencia que algunos de vosotros seguro que os planteáis cuando hablamos de terapia breve, ya que tenemos terapia breve centrada en soluciones y terapia breve estratégica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la terapia breve estratégica, en realidad estamos hablando de los modelos terapéuticos desarrollados por Milton Erickson y por otro lado por sus seguidores, es decir, del Mental Research Institute de Palo Alto y de Sacher y su terapia centrada en las soluciones. A partir de esta convergencia entre los distintos seguidores fue cuando surgió la terapia breve estratégica. La base de este enfoque es el constructivismo, es decir, el objetivo de aumentar nuestra conciencia operativa. Como decía Epicteto, que esta es una cita que a mí personalmente me encanta, ¿no? No son las cosas en sí mismas las que nos preocupan,
sino la opinión que tengamos de ellas. Si tenemos la capacidad de crear un problema, también tenemos la capacidad de resolverlo. Y desde este enfoque trabaja la terapia breve, ¿de acuerdo? Al final, todos aquellos problemas son hechos, pensamientos que nosotros acabamos creando en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Como iremos viendo un poco más adelante, veréis cómo la terapia breve se centra muchísimo en aquellas cosas que intentamos hacer para solucionar un problema. Justamente estas cosas que intentamos hacer, la mayoría de veces son las que perpetúan el mismo problema, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí tuviéramos que hablar de la diferencia entre la terapia breve centrada en soluciones y la terapia breve estratégica, que seguramente habréis oído hablar de Giorgio Nardone, que es un máximo exponente. Seguramente muchísimos habéis leído algún libro de él o tenéis cierta información, ¿de acuerdo? No es otra cosa que la terapia breve centrada en soluciones en un modelo avanzado, donde se da más hincapié a las prescripciones, como veremos un poco más adelante, ¿de acuerdo? En cambio, la terapia breve centrada en soluciones, pues vendría a ser la raíz, el enfoque raíz de esta terapia, ¿vale? Entonces, vamos a ver la terapia convencional versus la terapia breve, a ver qué diferencias o qué ventajas puede aportarnos la terapia breve. Y es que, a diferencia de las intervenciones psicoterapéuticas que están por la historia de las personas en busca del origen del problema, aunque sobre eso no es posible influir, al principio del vídeo yo os comentaba mi frustración algunas veces cuando estaba en consulta con mis pacientes y sentía que estábamos yendo demasiado haciendo un viaje hacia su pasado. Es verdad que muchas veces tenemos la tendencia a buscar la causa del problema, ¿sí? En terapia breve no es que no se busque la causa del problema, evidentemente cuando las sesiones van avanzando sí que se hace un poco de viaje para ver de dónde puede surgir ese problema. Ahora bien, la pregunta que personalmente yo siempre me hacía cuando íbamos a la búsqueda del problema es ¿y ahora qué? Es posible que lo encontremos en la niñez, en una época de una adolescencia un poco rebelde, pero una vez hemos encontrado la causa, ¿qué hacemos con ella? Al final sí que podríamos hablar de una catarsis psicológica y seguramente a la persona le va a ir bien, pero no podemos, no tenemos opción de volver a ese pasado para cambiar esa experiencia. Al final solo tenemos la posibilidad de cambiar nuestro presente para poder mejorar nuestro futuro. Entonces, personalmente yo me daba cuenta que en las sesiones perdía muchísimo tiempo analizando un pasado en el que ya no podíamos volver, en el que ya no podíamos cambiar. Entonces todo esto lo que yo personalmente hice en terapia fue aplicarlo después de las sesiones primordiales y principales que se llevan a cabo en la terapia breve. ¿De acuerdo? Entonces, el enfoque estratégico se centra en la solución del problema, en buscar, en primer lugar, una solución para nuestro problema, no la causa. ¿De acuerdo? Y repito que eso no quiere decir que no nos importe la causa del problema. Es verdad que a veces se ha tachado la terapia breve de querer ir muy deprisa y quizás se deja aspectos importantes, los deja pasar por alto. No es verdad tampoco, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que se lleva a cabo más hacia adelante, más cuando la persona ha podido experimentar los cambios que de verdad necesita en un inicio. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo llevaríamos a cabo una primera sesión, qué es lo que se hace, en las primeras sesiones, ¿de acuerdo? En la primera visita, nuestro trabajo reside en crear un buen vínculo terapéutico con el paciente. Esto no es nada que sea diferente del resto de corrientes. En cualquier tipo de corriente, pues nos vamos a centrar en hacer una buena historia, en percatar un buen historial de nuestro paciente para tener todas las características y todos los aspectos que deberemos necesitar para plantear un buen tratamiento posterior, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os he puesto lo que en terapia breve, veréis que algunos pues sí correlan con otros enfoques y veréis que otros aspectos no, ¿de acuerdo? En primer lugar, la demanda.
Esta común en cualquier tipo de enfoque. Tenemos que saber aislar la demanda del paciente, ¿no? Es decir, el motivo que le lleva a venir a consulta, aquel problema, situación o conflicto que quiere resolver. En segundo lugar, vamos a delimitar un objetivo de tratamiento, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que ser un objetivo realista y sobre todo que sea operativo, que podamos trabajar en él, que podamos trabajar bien en él, que no sea ni creado desde una fantasía, una expectativa muy alta, que no sea imposible de poder llegar a cumplirlo, pero tampoco que sea un objetivo tan pequeño que no nos cree la motivación necesaria para seguir el tratamiento. ¿Sí? Entonces, nos vamos a centrar mucho en terapia breve, como os he venido diciendo, sobre las soluciones intentadas. Es decir, ¿qué ha probado la persona, nuestro paciente, para solucionar su problema hasta este momento? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué ha probado su entorno más próximo con su actitud de ayuda? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Qué son las cosas que él está arrastrando de su pasado que quizá en algún momento le ha servido, pero que ahora, en el presente, no le está siendo útil? Es decir, buscar estas soluciones, indagar sobre ellas, es lo que nos va a permitir establecer la estructura de la terapia correctamente. Es decir, es lo que nos va a permitir construir un traje a medida para nuestro paciente. A continuación, veremos la reestructuración. La reestructuración es un proceso muy importante dentro de terapia breve. Tratamos en temas de psicoeducación operativa y sobre todo persuasiva. Tengamos en cuenta que este enfoque proviene de los estudios y de los trabajos de Milton Erickson. Por lo tanto, vamos a utilizar siempre un diálogo estratégico, persuasivo delante del cliente, que lo invite a seguir las recomendaciones y las tareas que le vamos marcando durante todo el proceso, ¿sí? Y finalmente, lo más importante también y lo que diferencia, en este caso sí que nos ponemos a hablar de la terapia breve estratégica, son las prescripciones. Es decir, aquí le recomendamos de una manera persuasiva a nuestro cliente, a nuestro paciente, le estamos vendiendo su traje a medida, es decir, la tarea y la técnica que tendrá que realizar para poder desbloquear toda esta cantidad de soluciones que está intentando y que no le están resultando para nada útiles. En sesiones posteriores iremos viendo, dejadme aquí hacer un poco de inciso, la verdad es que la terapia breve veréis que en muy pocas sesiones hay cambios muy grandes. La mayoría de veces estos cambios ocurren antes de la quinta sesión, estableciéndose más o menos un protocolo de entre 5 y 10 sesiones para ver unos cambios ya realmente que hayan fructiferado en la persona. Sí, pero antes de las primeras 5 sesiones ya vais a poder ver estos cambios que realmente son los que el paciente motiva a seguir en terapia y que hace que el terapeuta se sienta satisfecho también de su trabajo. Es decir, pues, en las consecuentes sesiones, nuestro principal objetivo recaerá en calibrar cómo han ido las tareas, es decir, vamos a ver si han habido cambios y sobre estos cambios vamos a ir reestructurando la creencia sobre el problema en función de estos y vamos a mandar nuevamente la misma prescripción dosificada o bien otra de distinta. Es decir, dependiendo de la fase de la terapia en la que nos encontremos. Lo que quiere decir esto es que en las sesiones posteriores, después de que nosotros ya hayamos prescrito una tarea a nuestro paciente, lo que vamos a hacer es evaluar y analizar cómo ha ido esta tarea, qué cambios ha producido y, dependiendo de su diálogo, de su experiencia, vamos a ir reajustando su traje, nuestra tarea, es decir, la que le hemos mandado, la que hemos creado para él. La vamos a ir, pues, haciendo más a medida. Vamos a ir cambiando aquellas cosas que creemos que pueden ir mejor o vamos a sustituir por otras que en aquel momento pueden ser más convenientes, porque los cambios se van a producir muy rápido. Entonces, la manera de enfocar el problema
que tiene el paciente, también va a producir ciertos cambios que se van a tener que ir evaluando, ¿sí? Como os decía, en un máximo de 5-10 sesiones se consigue el cambio general del paciente, pudiendo la mayoría de las veces percibir cambios en las primeras sesiones. Esto es el resumen de lo que os estaba diciendo. Normalmente, antes de las primeras 5 sesiones, ya vais a poder percibir grandes cambios que justamente van a motivar al paciente a seguir en la terapia. Vamos a ver ahora cómo es el proceso en terapia breve. El objetivo de la intervención en terapia breve consiste en interrumpir el círculo vicioso que se ha creado entre las soluciones intentadas por el paciente y la persistencia del problema. Eso es lo que os comentaba antes. Lo que tenemos que tener en mente como terapeutas es que lo primero que tenemos que hacer es bloquear estas soluciones que nuestro paciente está intentando una y otra vez. ¿Será eso porque en el pasado le han sido útiles, porque le han sido dadas de consejos de otras personas y las ha querido interiorizar, por lo que sea no le están sirviendo? Entonces, nuestro objetivo es romper estas soluciones intentadas. Por eso es muy importante que en las primeras sesiones analicemos muy bien cuáles son estas soluciones que está intentando, lo que está haciendo para solucionar el problema, ¿de acuerdo? De esta manera lograremos ver por qué tiene tanta persistencia el problema, porque a veces, como se dice en terapia breve, ¿no? Con la mejor de las intenciones se consiguen los peores resultados. Ahora bien, ¿qué nos va a permitir esto? Pues avanzar hacia intervenciones más rápidas y eficaces, lo que venimos diciendo. Es decir, una vez que conseguimos interrumpir el más de lo mismo, habremos conseguido abrir una vía hacia el futuro y hacia el verdadero cambio. Al final, las personas nos movemos por patrones mentales, por estructuras de nuestra manera de hacer. Lo que nos interesa es romperlos para poder abrir otro punto de vista, otras alternativas, que seguramente van a ser estas las que van a resolver finalmente el problema que lleva a nuestro paciente en terapia. Es decir, aquí es otra cita esta que a mí me gusta muchísimo. El problema real, lo que hay que cambiar es la solución ineficazmente intentada. Terapia breve hace muchísimo hincapié en aquello que estamos haciendo, que es lo que mantiene el problema, aquello que estamos intentando utilizar para poder salir del conflicto es lo que nos hace que nos lo mantengamos. Vamos a empezar a ver ahora en qué fase se compone la terapia breve, ¿de acuerdo? Empezamos por la primera fase. La primera fase del tratamiento ocupa un papel importante que consiste en abrir nuevas perspectivas al paciente para resolver el problema, es decir, abrirle distintos puntos de vista, lo que decíamos de ofrecer nuevas alternativas. El terapeuta usa en ella diversas técnicas de comunicación como redefiniciones, parafrasear, metáforas, aforismos y etc. Veréis que en terapia breve se usan muchísimo las metáforas porque justamente las metáforas tienen un poder muy terapéutico. Hacen que la persona se imagine siendo aquella historia que estamos nosotros contando. Al final no deja de ser como a un niño, como a un crío cuando le estás contando un cuento y él se siente protagonista de ese cuento, lo está viviendo, lo está experimentando, le está causando ciertas sensaciones y emociones e incluso sentimientos, y es ahí donde podemos entrar a producir un cambio, cuando realmente lo estamos viviendo, estamos sintiéndonos, ¿no? Al final, pues, el objetivo es concretar y redefinir el contenido de lo que va saliendo, ¿no? De las nuevas perspectivas y nuevos problemas o nuevas sensaciones que nos está exteriorizando nuestro paciente. En esta primera fase es cuando solemos introducir pues, el diario de a bordo, ¿no? La función positiva del síntoma o la utilidad del problema. En terapia breve veréis durante el curso, los que lo hagáis, que se prescribe muchas veces en las primeras sesiones no hacer ningún cambio. Esto también es una técnica de la terapia breve. No queremos que hagas ningún cambio porque sabemos que actualmente pues quizá no tienes la posibilidad de hacerlo, no eres lo suficientemente fuerte ahora mismo para hacer este cambio. No dejamos en ningún momento de confrontar a nuestro paciente, ¿de acuerdo?
Luego, por ejemplo, también la utilidad del problema, ahí estaríamos hablando, o si quisiéramos cambiar de enfoque, sería una reestructuración cognitiva que también se utiliza, ¿de acuerdo? Luego veremos también la pregunta milagro o las preguntas de excepción para ver pues las excepciones que tienen en su día a día y poder entrar por esos momentos, por esos periodos en los que el malestar no es tan grande y al final nosotros poder trabajar desde ahí, ¿no? Desde el momento en el que nuestro paciente está realmente pues con un malestar muy grande, ¿sí? Veremos también durante el curso, no podemos hacer esta masterclass muy extensa y por eso todos estos pequeños detalles los vamos a trabajar en mayor profundidad durante el curso, pero también es muy interesante porque vais a conocer el diario de a bordo. El diario de a bordo es una técnica que se utiliza muchísimo, sobre todo en casos de fobias y problemas de ansiedad o trastornos de crisis de pánico. Y también es una herramienta que sirve muchísimo al paciente. En la segunda fase el paciente comprueba sesión a sesión cómo se producen los cambios en sus hábitos y sobre todo en su comportamiento, lo que os decía, ¿no? Ya van apareciendo algunos cambios entre la primera y la segunda fase, pueden haber 2 o 3 sesiones de diferencia, como os he dicho la terapia breve va muy rápido en dar avances, por lo cual las fases se concentran en un máximo de unas 10 sesiones, porque una premisa que tiene muy clara el terapeuta breve es que si en 10 sesiones no hemos podido resolver el problema de nuestro paciente, vamos a derivarlo, porque en ese momento el problema quizá no sea nuestro paciente, sino que nosotros, desde nuestro enfoque o desde nuestros conocimientos, no estamos preparados para llevar su caso, su situación o su problemática. Tenemos que ser muy francos con esto, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener una ética y una moral muy bien desarrolladas en este aspecto y no tener miedo a derivar cuando no vemos cambios en un paciente. Y en terapia breve nos marcamos siempre un máximo de 10 sesiones, ¿de acuerdo? Si a partir de aquí no vemos ningún cambio, sabemos que tenemos que derivar al paciente. Volviendo a la segunda fase. Una vez entendido el problema, se aplica la estrategia adecuada para desbloquear la situación, aunque a veces sea necesario encadenar varias estrategias. Aquí en la segunda fase es cuando pasamos a las prescripciones, cuando ofrecemos su traje a nuestro cliente, cuando hemos creado con mucha creatividad, porque es verdad que el terapeuta breve necesita unas características, que es que sea muy creativo y sobre todo que sepa improvisar muy bien, porque el traje que estamos haciendo para nuestro paciente no le puede faltar detalle, porque si no, no va a desbloquear su problema. Eso veréis que al principio parece muy complicado, pero a medida que se va trabajando y que te vas familiarizando con este tipo de enfoque, pues cada vez se va haciendo mucho más fácil, ¿sí? La segunda fase es pues una fase también con carácter estratégico, en la que se piden unas tareas para lograr un cambio en la solución intentada disfuncional del problema que presenta nuestro paciente. Es decir, se prescribe un giro de 180 grados sobre lo intentado hasta ahora para solucionarlo, encontrando aquí la paradoja de la situación. Como veis, este punto es completamente descriptivo de la terapia breve estratégica. Lo que vamos a buscar en todo momento es hacer una tarea, hacerle hacer a nuestro paciente una tarea que sea completamente estratégica. A veces incluso puede ser potenciando sus síntomas. Al final es que le prescribamos una tarea que para nada nuestro paciente espere que le digamos, que le sorprenda, pero justamente eso va a hacer desbloquear su situación o su problema. Una de las prescripciones más usadas en terapia breve y que también veremos durante el curso es la de la peor fantasía. Esta es una técnica que os la voy a resumir muy rápidamente, ¿de acuerdo? Para que tengáis un poco más de familiaridad con ella. Se utiliza también muchísimo para las preocupaciones, es decir, cuando te viene un paciente a consulta que tiene muchísimas preocupaciones y que no sabe cómo poder frenar estos pensamientos. Sabéis que querer controlar algo es que se descontrole aún más.
Si ahora os digo no penséis en un elefante rosa, lo primero que se suele pensar es en el elefante rosa. Entonces no podemos decirle al paciente que deje de pensar en lo que le preocupa, porque lo estamos llevando directos al abismo. Va a seguir pensando en ello. Entonces, la peor fantasía nos ayuda a trasladar todas las preocupaciones y pensamientos automáticos que generan malestar durante nuestro día a una hora concreta del día, siendo normalmente esta por la noche. Una vez llega esa hora, la persona puede hacer un volcaje de todas sus preocupaciones llevándolas al límite, imaginándose lo peor sobre sus pensamientos, es decir, desarrollando su peor fantasía. Veréis en el curso que esta técnica en los primeros días que se lleva a cabo es muy posible incluso que genere cierta angustia, ¿sí? Pero es que es completamente estratégica. Si prescribís esta técnica en una segunda sesión con vuestro paciente y lo veis al cabo de una semana, lo más posible es que los 2-3 primeros días contacte con vosotros para deciros que le ha producido incluso ansiedad realizar esta técnica, que ha acabado llorando. Es completamente normal, lo tenéis que seguir motivando a que siga llevándola a cabo, que estos síntomas son normales y que van a ir desvaneciendo. Lo más posible es que cuando llegue nuevamente a consulta al cabo de una semana, os diga que el día anterior ya no ha tenido necesidad de hacerla. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando nosotros dedicamos una parte del día en llevar a cabo la peor fantasía de nuestros problemas o preocupaciones, llega un momento que cuando van pasando los días te das cuenta que te has quedado sin preocupaciones o que te has cansado ya de imaginar una fantasía. Al fin y al cabo te estás dando cuenta que estás creando una fantasía. Y en muchas ocasiones lo que sucede, que es realmente mágico, es esto, que el paciente, 1 o 2 días antes de acudir nuevamente a terapia o a consulta, ya no ha tenido que utilizar esta técnica. Y es realmente, creedme cuando os digo que realmente mágico. Es una experiencia que el paciente la vive desde su punto de vista, pero también se siente, pues cuando tú le explicas la estrategia que la envuelve, realmente se siente. No os diré que no haya ese punto de que se puedan sentir engañados, pero sí se sienten muy reconfortados y cómo realmente ven cómo les has hecho desaparecer y desbloquear la situación que los estaba llevando al bloqueo. Realmente esta técnica, si la podéis aprender bien en el curso, os va a resultar súper útil. También es verdad que no deja de formar parte ya de la mochila de tu paciente. Al final es una técnica que, aunque él ya sepa el objetivo final que tenga, que es estratégico, él ya la conoce, con lo cual él ya la lleva en su mochila de recursos personales. En cualquier momento de su vida que tenga un día de muchas preocupaciones, él sabe que ese día va a tener que llevarla a cabo por la noche, con lo cual va a ser capaz de decir stop a sus preocupaciones para llevarlas hacia ese momento del día que les ha reservado toda su atención, ¿sí? Vamos a ver ahora la tercera fase. Una vez que se ha producido el cambio y con objeto de que el paciente se responsabilice de este cambio, el tono del diálogo se vuelve menos sugestivo, es decir, más confrontado, ¿sí? Menos sugestivo cuando hablábamos de los trabajos de Milton Erickson. En este caso aquí ya lo vamos aplazando pues un poco más, ¿no? Ya nos ponemos un poco más los terapeutas con el vestido de confrontar a nuestro paciente. En terapia breve se usa con frecuencia la pregunta de la escala, pudiendo valorar así el progreso de nuestro paciente durante la terapia, durante su proceso terapéutico. Vamos a profundizar un poco sobre esta técnica, ¿no? Es decir, lo que hacemos es que le pedimos a nuestro paciente que evalúe su progreso de bienestar del cambio que está experimentando en una escala de 0 a 10. Cuando nuestro paciente declara 10, es decir, que se considera que ha sido totalmente superado su conflicto, que se siente completamente recuperado de la situación que le llevó a terapia, pues se formularán las preguntas de escala para invitar a los participantes a percibir su problema en términos de dificultad. Es entonces cuando llegamos al 10
que es cuando podemos estar hablando ya de pasar a la fase 4 de la terapia breve, es decir, empezar a pensar en el alta del paciente. ¿De acuerdo? Es importante irla llevando a cabo esta pregunta de la escala porque nos va a situar en la evolución del paciente. Cómo llega a nuestra consulta y cómo va evolucionando hasta llegar a su 10, a su recuperación, ¿de acuerdo? Otra parte importante de la tercera fase, la caracterizada por la técnica del go slow, es decir, se prescribe al paciente que no corra demasiado antes de las mejorías y se hace prevención de recaídas, avisando de que es normal que hayan recaídas. Es más, os digo en este punto que incluso los terapeutas breves prescribimos que tienen que haber recaídas, ¿sí? No podemos dar el alta a un paciente diciéndole que ya está, que se ha recuperado, que bueno, que a lo mejor puede tener una recaída, pero que no va a ser nada importante y tal, porque es muy posible que cuando demos el alta en poco tiempo, eso se da en todos los enfoques, haya una pequeña recaída. Que no tendríamos que hablar de recaída en sí. Ay, perdonad, es que estoy hablando mucho y como estábamos haciendo esta masterclass en directo, disculpad. Pues bien, no se trata de que necesitamos recaídas para dar más malestar a nuestro paciente, ¿no? Evidentemente no, pero sí para poder reforzar las técnicas que le hemos ofrecido hasta el momento, ¿sí? Es decir, le vamos a decir que lo más posible es que vuelva a tener muchísimas preocupaciones en pocos días, ¿no? Cuando sienta que nosotros ya estamos un poco más desvinculados de ellos, o lo vamos a hacer de tal manera para reforzar las técnicas que le hemos dado. Es decir, si vuelves a tener recaídas, sabes que puedes abrir de tu mochila pues tu técnica de la peor fantasía, pues la pregunta milagro, pues tienes un montón de herramientas que en este caso, proyectándonos en el futuro de nuestro paciente, se las vamos a poder volver a mostrar, ¿sí? La técnica de prescribir recaídas voluntarias la vamos a trabajar también durante el curso en terapia breve, porque ahora nos llevaría también mucho tiempo, ¿no? Pero al final viene a ser un resumen de lo que os acabo de contar. Puedes prescribir una recaída voluntaria. Pensad que siempre trabajamos bajo mucha estrategia, entonces en ningún momento el paciente lo hacemos partícipe de esta estrategia, ya que perdería toda la finalidad y objetivo de nuestra terapia, ¿sí? Vamos a ver la cuarta. Ahí está, la cuarta fase y el cierre de terapia, ¿sí? El paciente nos dice lo que nosotros deberíamos decirle, es decir, en este caso le vamos a dar va a recaer hacia él toda su máxima responsabilidad, es decir, se ha convertido en su propio terapeuta, capaz de encontrar sus mecanismos para resolver las situaciones que antes le amenazaban, ¿no? A partir de ahí se fijan citas a 3 meses, 6 meses y 1 año como sesiones de mantenimiento. Aquí es un poco lo que os estaba diciendo, ¿no? Se trata de evaluar si realmente ya podemos dar el alta a nuestro paciente, si realmente ya está recuperado del problema o de la demanda que lo trajo a consulta, y a partir de aquí que le hagamos consciente todos los recursos que ahora mismo están en él, que ha ganado viniendo a consulta y que ya formaban parte de él en terapia breve por sus orígenes en terapia sistémica, en terapia familiar y, como no, en el constructivismo, pues sabemos que los pacientes tienen muchísimos recursos personales y muchísimos de ellos que no utilizan. Entonces, lo que hacemos también como terapeutas es descubrírselos y potenciarlos. Vamos a pasar ahora a ver las soluciones intentadas. Las soluciones intentadas en terapia breve veréis que son primordiales para romper el círculo vicioso del que venimos hablando constantemente, aquello que nos mantiene el problema. Es decir, el hecho de mantener aquellas acciones que una vez nos resultaron útiles, pero que ahora se han convertido en cómplices del problema y se han convertido en propiciadoras de un círculo vicioso. Es lo que en la mayoría de casos impide la resolución. Las excepciones. Este también es un aspecto fundamental en terapia. Y es que partimos del supuesto de que cada persona tiene muchísimas zonas de competencia en las que es posible pues
volcarse para superar sus dificultades. Incluso en la zona definida como problema se supone que en ciertos momentos hay menos presión, como os decía al principio, hay momentos en donde es más fácil poder abordar para poder ayudar al paciente, ¿sí? Al menos con más eficacia, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando el paciente viene en un momento de muchísimo malestar es más complicado hacerle ver lo que decimos, ¿no? Hacerle ver que existe un poquito de luz a veces es más complicado que cuando realmente se tiene un momento de más tranquilidad. Cuando una persona está mal, no está las 24 horas del día mal cada día de la semana. Hay pequeños momentos en que hay luz. Es en esos pequeños momentos donde tenemos que focalizarnos muchísimo también, ver cómo son, ver cuándo suceden, cómo se siente la persona. Bueno, como decíamos, pues hay siempre estas excepciones a la conducta, a ideas, a sentimientos, a interacciones que están o pueden estar asociados con el problema. Por lo tanto, se invita al paciente a reconocer lo que ya ha estado haciendo y puede definirse como exitoso o por lo menos como encaminado en la dirección general de un abordaje más eficaz del problema. Es verdad que muchas personas, a lo mejor cuando acuden a terapia, no se sienten capaces de llevar a cabo o de resolver una situación. Pero sí que es verdad que si analizamos un poco situaciones similares en su pasado, vemos que tiene la capacidad suficiente de superarlo. Luego entonces tenemos que ir a ver cómo lo hizo entonces, cómo lo superó entonces, qué recursos, qué herramientas utilizó. Eso también forma parte de buscar las excepciones al problema, ¿sí? ¿Cómo buscamos también estas excepciones? Porque a simple vista no resulta del todo fácil, ¿no? Pues nos ayudamos de las preguntas de afrontamiento. Es decir, ¿cómo conseguiste hacer eso? O por lo que usted me ha dicho sobre su situación, pues realmente me sorprende que las cosas no sean mucho peor, ¿no? ¿Cómo lo ha podido soportar? Entonces estamos también empoderando a nuestro paciente, dándole la capacidad y seguridad en sí mismo para vencer sus propios obstáculos o sus propios demonios internos, ¿no? Trabajaremos más el tema de las excepciones también en el curso de terapia breve, ¿sí? Vamos a ver la reestructuración. En la reestructuración, en psicoterapia, podemos decir que reestructurar pues, significa cambiar el propio marco conceptual o emocional en el que se experimenta una situación y situarla dentro de una estructura que aborde los mismos hechos de un modo mejor, cambiando por completo el sentido de los mismos. Entonces, aquí estaríamos hablando de una reestructuración cognitiva, ni más ni menos, ¿sí? Pero utilizando un diálogo estratégico y todas las características de la terapia breve. Mediante el razonamiento lógico se intenta ayudar al individuo a cambiar su percepción de la realidad. Un más de lo mismo que os estaba comentando de la reestructuración cognitiva. Posiblemente la reestructuración es la fase en la que con más dificultades nos podemos encontrar dentro de la terapia breve, ya que tendremos que hacer uso de nuestra creatividad e imaginación, haber entendido el lenguaje del paciente, qué tipo de metáforas y explicaciones son las más adecuadas para él y qué tipo de tareas son las que necesita y cómo se las vamos a prescribir. Es importante, eso ya lo sabemos como terapeutas, como psicólogos, que tenemos que estar en sintonía completa con nuestro paciente. Por lo tanto, hablar su mismo idioma, me refiero al uso de su mismo vocabulario y crear esa sintonía con él para poder así crear un mejor vínculo. Sin este vínculo va a ser imposible llevar a cabo ningún tipo de terapia bajo ningún tipo de enfoque, Entonces, dentro del diálogo estratégico se ha dado y permitido una aplicación sistemática de diferentes herramientas. Es decir, en el contexto de la entrevista terapéutica, que esta entrevista también tenéis todo un módulo que dedicamos en el curso de terapia breve donde se trabaja la entrevista terapéutica bajo un diálogo estratégico con el paciente, ¿de acuerdo? Utilizando pues herramientas, bueno, típicas de un terapeuta, ¿no? La paráfrasis, resúmenes, las dichas preguntas, redefinir el problema,
Al final son aspectos que como terapeutas ya conocéis, en este caso de la reestructuración, ¿no? Pero sí que es importante todos los matices estratégicos que se introducen en el mismo, pues, para hacerlo más operativo. En resumen, la reestructuración de la forma en que el individuo contempla la realidad es el objetivo de la terapia breve estratégica evolucionada, es decir, la manera en cómo un individuo percibe su problema. Nuestro objetivo es cambiarla, es que cambie su perspectiva, su propio mundo interno que cambie con nuestra ayuda, ¿sí? Vamos a ver en este caso la prescripción. En la prescripción nos toca desmontar las soluciones intentadas. Mencionaremos sus intentos de solución, es decir, se los exponemos y se los explicamos al paciente qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora, que seguramente no le ha estado resultando para nada útil, y los motivos por los que posiblemente no le esté dando resultado y cómo está empeorando y manteniendo su malestar. Aquí sí que trabajamos de forma cognitiva completamente para que el paciente sea consciente de cómo está él perpetuando su propio problema. Si queremos que la persona deje de seguir actuando igual, tendremos que ofrecerle una alternativa, ya con la prescripción decidida en nuestra cabeza. Este es el punto aquel que decíamos un poco más complicado, saber qué es la tarea que le vamos a prescribir. Empezaremos a explicar qué es lo que vamos a conseguir con esta prescripción, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer antes de presentarle la prescripción es decirle que le vamos a ofrecer una herramienta que le va a ir muy bien y qué función va a tener esta herramienta. Tengan claro que nuestro objetivo estratégico nunca se comparte con el paciente, porque si no dejaría de tener su química más terapéutica. ¿De acuerdo? A partir de aquí le ofrecemos la prescripción de la tarea al paciente y los pasos que tendrá que seguir. Es decir, la manera que tendremos que explicar nosotros, pues es una manera muy detallada de cómo tiene que llevar a cabo la tarea, si queremos pues que sea fructífera, ¿no? Hasta la próxima vez que volvamos a vernos. Se lo vamos a explicar de forma muy detallada y permitiéndole que nos pregunte si tiene dudas. Aquí os he puesto un ejemplo para que entendáis un poco esto que os estoy comentando. Le diríamos a nuestro paciente, por ejemplo, hasta el próximo día que nos veamos, te voy a pedir que a diario, durante 30 minutos de reloj, ni un minuto más ni un minuto menos, te dediques a estar triste de forma voluntaria, a pensar en esa pareja que ya no tienes, a recordar momentos vividos juntos y a darte permiso para llorar, para sentirte mal. Puedes hacerlo de manera escrita o en fantasía, en imaginación, como te sea más fácil. Al final, como veis, lo que estamos haciendo aquí es una prescripción del propio síntoma. Sí, eso ya iremos viendo durante el curso, de qué manera podemos trabajarlo y los objetivos claves para los que nos va a servir prescribir el propio síntoma del paciente. Vamos a ver ahora las recaídas y el alta. Prevenir las recaídas, como ya hemos estado hablando un poco antes, ¿no? Es casi tan importante como conseguir romper el bucle sintomático de la persona, es decir, durante todo el proceso y sobre todo en la parte final del tratamiento, nuestro trabajo se orienta a que la persona sufra el mínimo de recaídas posible, consiguiendo que su confianza en el tratamiento y en ella misma sea el óptimo para el éxito terapéutico. Aquí, de todas maneras y de forma estratégica, como os comentaba anteriormente, es muy posible que le vayamos a prescribir una recaída voluntaria, sin que él lo sepa. De esta manera vamos a poder trabajar de forma más eficaz este proceso de las recaídas por si aparecieran nuevamente en un futuro. A diferencia de otras terapias, el terapeuta breve ama las recaídas, ya que en ellas se encuentra una fuente de información respecto a lo que no hemos visto o tenido en cuenta. Nos brinda la opción de corregir el tiro para así minimizar posibles recaídas posteriores.
Es decir, si nosotros prescribimos una recaída, vamos a ver las reacciones que ha tenido nuestro paciente, vamos a ver qué sensaciones ha tenido, a lo mejor son distintas a las que tenía cuando estábamos analizando su demanda en un inicio, cuando llegó a terapia, por lo cual nos puede aportar nueva información muy rica para poder seguir trabajando en ella y así poder darle una alta completa, sabiendo que si hay una posible recaída, él va a ser capaz de afrontarla. ¿De acuerdo? Que no a la mínima se va a venir abajo y vamos a volver a tener otra vez, vamos a estar en el punto de inicio del problema. Entonces, en la fase de las recaídas podemos diferenciar dos procesos, la prevención de recaída implícita y la prevención de recaída explícita o más bien la prealta. La diferencia es que la prevención de recaída implícita se da durante el proceso, ya desde la primera sesión, ¿no? Cuando estamos trabajando paradójicamente es decir, precisamente prevenir que esa sintomatología aparezca con la misma intensidad, ¿no? Consiguiendo la mejoría de nuestro paciente. Esta prevención de recaída implícita es lo que os venía diciendo, no es cuando la provocamos nosotros como terapeutas, es cuando tiene un fundamento estratégico detrás. La prevención de recaída explícita al final es cuando hemos ya conseguido que toda la sintomatología del paciente haya desaparecido y ya trabajamos directamente con él pues su prevención para darle el alta posteriormente. En definitiva, la prevención de la recaída explícita es la misma prevención de recaída que se llevaría a cabo en cualquier tipo de enfoque. ¿De acuerdo? Aquí la única diferencia es la prevención de recaída implícita, aquella que nosotros, como terapeutas breves, pues prescribimos en muchas ocasiones, sobre todo en pacientes que no estamos seguros del avance que han hecho o de si realmente pueden ya ser dados de alta. Vamos a trabajarlo más también en el curso de terapia breve. Vamos a hacer unas aclaraciones principales, unos puntos de atención antes de pasar a ver el caso práctico. Y es que en terapia breve el bajo número de sesiones es una consecuencia de nuestro trabajo y no una premisa a cumplir. Es decir, muchas personas, o si estáis muy acostumbrados a leeros libros, como decía, de Giorgio Nardone, donde se ven unos diálogos estratégicos impolutos, impecables y en 2 sesiones se ha logrado un cambio, no nos apresuremos, seamos un poco realistas, ¿de acuerdo? No nos dejemos nosotros tampoco inundar la cabeza de magia, ¿de acuerdo? La terapia breve es fabulosa, pero la magia cuando estamos hablando con pacientes con trastornos graves o con problemas graves, la magia no existe. Nuestro objetivo es ayudarlos y lo vamos a hacer, pero sin magia, ¿de acuerdo? Aunque algunos de los resultados que vamos a ver lo puedan parecer, todo a su tiempo, no intentemos correr, que esto es un error muy común del terapeuta breve más neófito, ¿no? El intentar lo más rápido, tengo que ver cambios muy rápidos, ¿no? Como corriendo, no. Démonos tiempo, también hemos dicho que normalmente el terapeuta breve se da un margen de 10 sesiones. A partir de ahí, sí que evidentemente si no vemos cambio, algo está sucediendo, ¿no? Alguna decisión tenemos que tomar, pero no queramos correr. Sí, no queramos correr y mucho menos al principio, cuando estamos empezando. Al final, como os decía en el vídeo de inicio, la experiencia en nuestra profesión es el máximo. Los conocimientos, evidentemente, nos dan la estructura para poder trabajar bien, pero al final, a medida que vas tratando clientes, pacientes, que vas viendo casos, es cuando tú también te vas enriqueciendo, ¿sí? Otra aclaración es que cuando llevamos un tiempo trabajando con el modelo y aprendamos a movernos cómodamente con él, porque esto, aunque os parezca ahora complicado, sucede, ¿eh? Al final ya con la práctica pues te vas sintiendo más seguro en el momento de hacer las prescripciones y sobre todo la reestructuración. Entonces, cuando llega ese momento en el que estamos más cómodos, es normal que caigamos en la trampa de relajarnos y no estar tan pendientes en algunos momentos del proceso. Por ejemplo, de mandar más información de la cuenta y dejarnos llevar por la intuición, haciendo patrones de actuación.
En eso me refiero a que es muy común que cuando una persona te llegue a consulta con un trastorno de ansiedad o una crisis de pánico y tú ya has llevado situaciones anteriores similares, vas a querer aplicar el mismo vestido para aquel paciente y a lo mejor a ese paciente ese vestido no le sirve. Aunque compartan una misma problemática, como hemos dicho, cada persona es un mundo y su mundo mental es completamente distinto a otra. Entonces, pueden tener un mismo problema, pero procesarlo de forma distinta. Con lo cual, esta seguridad que nos da, ¿no? Como cuando aprendemos a conducir un coche. Al principio vamos con mucha atención, al final, si nos dicen qué movimientos hacemos con los pies entre embrague, freno y gas, seguramente nos cuesta más describirlos porque lo hemos automatizado. Intentemos en terapia breve no automatizar nuestros protocolos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en terapia breve estratégica, por ejemplo, cuando estudias el máster, hay muchísimos protocolos para cada tipo de trastorno y te resultan muy útiles, pero cada paciente tiene unas necesidades concretas, ¿sí? De ahí también que al principio os comentaba en el vídeo inicial que me considero una psicóloga muy integradora, porque si en algún momento veo que no funciona el enfoque que estoy dando a mi paciente, pues súper rápido intento hacer un cambio de este enfoque, ¿no? Intento buscar aquel que al paciente le va a ser más útil, ¿sí? Por eso mismo que, sobre todo, demandemos la información que necesitemos y no hagamos patrones de actuación, porque al final caeríamos en el mismo problema que nos vienen nuestros pacientes, en hacer más de lo mismo, ¿sí? Otra aclaración. Este punto es importante también, ¿eh? No se trata de disparar tareas sin sentido y sin el correcto procedimiento previo de reestructuración realizado y sobre todo sin haber evaluado bien la demanda y el objetivo. Es decir, si no tenemos bien diseñado nuestro plan, no vamos a poder prescribir con el objetivo de poder ayudar a nuestro paciente. No podemos empezar a decirles, pruébate este vestido, pruébate el otro traje. No podemos. Tenemos que tener muy claro que cuando nosotros prescribimos una tarea, la tenemos muy bien pensada para ese paciente. Sabemos prácticamente cuáles van a ser sus reacciones, sobre todo por sus explicaciones previas de sus síntomas, ¿sí? Entonces, esto también vamos a trabajarlo más durante el curso de terapia breve y vais a ver incluso más anotaciones a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero estas son las principales que quería que en esta masterclass pues tuvierais claras, ¿no? Porque son las que se suelen cometer más a menudo estos errores. Bueno, si os parece, vamos a pasar a analizar un caso práctico. En este caso, lo que vamos a analizar, lo que nos vamos a centrar es en ver las soluciones intentadas, básicamente. Sí, durante el curso vais a analizar casos prácticos en su totalidad, sesión por sesión y en todas las fases que componen la terapia breve. Pero en este caso nos centramos en la evaluación de las soluciones intentadas, para que lo podáis experimentar un poco más en primera persona, ¿sí? Vamos a ver, pues. Os voy a leer el caso y luego pasamos a analizarlo, ¿sí? Mireia es una chica de 34 años, vive en Barcelona, es madre de un niño de 9 años y trabaja como profesora impartiendo clases de refuerzo a alumnos de secundaria. Desde hace un tiempo hablan con su marido de hacer un regalo a su hijo y de cumplir su sueño, que es ir a visitar Disneyland París. Pero Mireia lo pospone. Cuando sale el tema, la invaden pensamientos de cómo podría ser viajar nuevamente en avión. Una sudor invade su cuerpo y el miedo se apodera de ella. Finalmente intenta evitar el tema, es decir, lo sigue posponiendo. Luego se siente culpable porque sabe que al final es ella misma quien está aplazando el sueño de su hijo. El problema de Mireia es que le da pánico volar. Hace muchos años que no viaja en avión y hacerlo ahora se le hace un mundo. En un principio le propuso a su marido hacer ese viaje en coche, pero realmente disponen de pocos días para invertir tantas horas en el viaje. Ella sabe que su marido tiene razón y que los pocos días de que disponen los pasarían en la carretera si finalmente dispusieran hacer el viaje en coche. Hace un par de días, su hijo, que veía que su madre daba largas al viaje, quiso hablar con ella y terminó preguntándole si es que no le hacía ilusión ir a Disneyland con ellos.
Esta conversación hizo perder el control a Mireia y acabó llorando desconsoladamente, casi igual que cuando subió la última vez en un avión. Mireia ha tomado una decisión y decide acudir a terapia para poder superar su fobia. Vamos a analizar el miedo que expone Mireia. El miedo al volar, como la mayoría de miedos, pone en funcionamiento 4 tipos de soluciones, que además de no funcionar, se acaban convirtiendo en trampas que mantienen el problema vivo. Como veis aquí estamos analizando un caso de fobia a volar, ¿sí? Estos 4 tipos de soluciones las vamos a ver aquí, las tenéis escritas en negrita. La principal es la anticipación, seguida por la evitación, el control y la petición de ayuda. En este caso, estas soluciones se han descubierto porque hemos analizado el miedo de Mireia, le hemos podido hacer preguntas hipotéticas y este es el resultado que hemos conseguido de estas preguntas, ¿no?, de afrontamiento. Al final hace una solución de anticipación, es decir, Mireia anticipa sus miedos de volar con pensamientos futuros, hace una proyección hacia su futuro, ¿no? Y es que el cerebro no diferencia fantasía de realidad. Por lo tanto, imaginar un futuro siempre es tratar con la irrealidad. Si nos proyectamos al futuro, alimentamos nuestro pánico. Y aquí Mireia lo vemos cuando se está imaginando otra vez en volar o incluso cuando sabe que la última vez que voló esas sensaciones le van a volver a venir en un futuro. Joder, tío. Mama, un moment no puc, estic gravant un vídeo. Adéu. Otra de las soluciones que lleva a cabo Mireia es la evitación, es decir, evita hablar del tema con su marido con el objetivo de evitar así subir a un avión, es decir, intenta una solución doblemente con el objetivo de evitar, ¿no? Y al final intentar evitar algo es pues potenciarlo aún más, ya que defendernos del futuro evitando algo solo propicia y alimenta al miedo. Al final aquello que nos creamos en nuestra cabeza es lo que nos lleva a padecer mayor malestar. Otra de las soluciones que lleva a cabo es el control. ¿Por qué? Porque hemos visto en el ejemplo que Mireia pierde el control de la situación cuando habla con su hijo y recuerda la última vez que subió a un avión. Exactamente vive la misma situación y es que Mireia intenta controlar el hecho de hacer o no este viaje posponiéndolo, ¿no? Incluso posponiendo el tema. Y al final también lo que le da miedo es perderlo, este control. Está haciendo una doble moraleja con esta situación. De un lado controla el tema para evitarlo y del otro tiene pánico a volver a perder el control, como ya le pasó en un pasado, ¿no? Y es que cuando intentamos mantener el control, lo perdemos y acabamos creando lo que tanto nos asusta. Cuanto más control queremos tener, más nos descontrolamos. Es completamente involuntario y automático, pero es que funcionamos así. Por eso la terapia breve estratégica da tan buenos resultados, porque es completamente paradójica y es que la mente humana es completamente paradójica, ¿no? Otra de las soluciones que lleva a cabo Mireia es la petición de ayuda, es decir, en este caso Mireia pospone el viaje continuamente. Al final es el mismo objetivo que se busca cuando haces una petición de ayuda a alguien, ¿no? Nos podemos encontrar con personas que tienen agorafobia que piden constantemente que les acompañen para salir a la calle. Entonces, esta petición de ayuda, Mireia la está haciendo con el objetivo de buscar pues la comprensión, ¿no? Un poco de su marido en este caso, porque lo que hace es posponerlo. Para ella el hecho de posponer este viaje es su propia ayuda, ¿no?
Lo que pasa es que aquí se le rompen todos sus esquemas cuando entra en acción su hijo, como nos pasaría a la mayoría, ¿no? Y al final, pues bueno, lo más común son los constantes pedidos de acompañamiento, de postergaciones, pedir que otro viaje o acudir a tomar fármacos para anestesiar el miedo mientras dure la acción. Cuando la persona recibe estas ayudas, elude su miedo y cada vez será más complicado el afrontamiento. Es decir, cada vez va a alimentar a que el miedo sea mayor de lo que estaba siendo. Pues bien, en cierta forma se trata de que Mireia tome conciencia de este círculo vicioso y entienda que es imposible romperlo si hace siempre lo mismo. Para ello, la terapia breve estratégica dispone de varias estrategias que abordan todos los miedos, desde la lógica no ordinaria, también llamada lógica paradójica. La lógica ordinaria y la lógica paradójica es lo que os estaba diciendo justamente ahora, ¿no? De que la mente humana es muy paradoxal. Al final, esto es un tema de que, durante el curso de terapia breve le he querido dedicar bastante temario porque creo que os va a ayudar muchísimo a diferenciar, ¿no? La lógica no ordinaria, digamos, a la lógica paradójica, ¿sí? Cuando voluntariamente alguien pierde el control, es paradójicamente cuando realmente lo recupera. Y esta es la lógica paradójica, ¿no? Eso es lo que os estaba diciendo. Prescribir el mismo síntoma. A veces, para recuperar el control, lo tenemos que perder absolutamente del todo, ¿no? Seguramente que habréis oído hablar que a veces para que algo se arregle se tiene que estropear del todo. Y es que a veces es mucho más fácil que no ir juntando pequeños trocitos, ¿de acuerdo? Al final de lo que se trata es pues justamente de ayudar a nuestros pacientes a que puedan tomar las riendas de su propia vida y de sus propios problemas. Es muy confortante cuando terminas dando el alta a un paciente y te mira con cara un poco pícara, ¿no? Diciendo, te viene a decir, ¿no? Has estado jugando conmigo todas estas sesiones, ¿no? Me estabas haciendo hacer cosas sin sentido, estabas... Y al final tenías tu propio propósito, ¿no? Como terapeutas tenemos nuestro propio propósito que no se lo desvelamos hasta el final a nuestros pacientes, justamente pues para que se produzca este desbloqueo que llevan, ¿no? Volviendo al caso este práctico que estábamos analizando, a partir de dar con las soluciones intentadas, buscaremos si hay excepciones en su problemática, ¿no? En la de Mireia, y pasaremos a realizar una reestructuración del caso en el que se encuentra, realizando paráfrasis, resúmenes y preguntas de afrontamiento. A partir de aquí empezaría pues a llevarse a cabo las siguientes fases de la terapia breve: la prescripción, la reestructuración, ¿de acuerdo? Y pues las técnicas que utilizaríamos también. Al final, pues las prescripciones os he hecho un poco también de ejemplo para que lo tengáis un poco más claro, pero iremos viendo más detalladamente en los casos prácticos que os he preparado para el curso de terapia breve. Aquí os voy a mostrar una prescripción en forma de ejemplo también para el caso de Mireia, para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? Y es que la estratagema principal aplicada en el caso de un miedo a volar o una fobia a volar podría ser la siguiente. Por ejemplo, invitamos a Mireia a observar en el aeropuerto a otras personas con su mismo miedo y a notar una descripción de lo que percibe de esas personas. Si esa persona está sudando en exceso, si toma un fármaco, si pasea por el aeropuerto con muchos nervios. ¿Y qué es lo curioso? Pues que ocurre que durante todo ese tiempo la persona ha cambiado el foco de atención y no ha pensado en su miedo a volar. Es decir, nosotros se lo prescribimos diciéndole a Mireia que queremos saber más de las personas que sufren eso, que nos ayude a poder evaluar un poco qué sienten estas personas. Y por eso le decimos que vaya al aeropuerto y que tome nota de todo aquello que esté viendo, ¿no? Incluso esto puede ser una técnica muy buena para el mismo día de su vuelo. Pues mira, ya que ese día vas a viajar,
te pido el favor de que me hagas esto porque, bueno, estoy haciendo un estudio sobre la fobia a volar y tal. Mientras le estamos prescribiendo esto, es completamente estratégico. Mireia va a perder la atención sobre sí misma y la va a centrar en los otros, en los síntomas, en las sensaciones y en las acciones que están haciendo los demás. Por lo tanto, ya estamos actuando aquí también de manera estratégica, ¿no? Y lo mismo hubiera ocurrido si llegaba al aeropuerto, pues por ejemplo, le dijéramos que fuera vestida de forma absurda o si se hubiera puesto a hacer el pino en medio de la gente. Como veréis, algunas prescripciones son, pues sí, realmente absurdas, pero el resultado es maravilloso, es completamente fabuloso lo que se consigue, porque al final lo que tenemos que buscar es salir de la lógica ordinaria y pasar a una lógica no ordinaria que rompa todos los esquemas en la mente de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Otra prescripción que podríamos dar a Mireia sería realizar la técnica de la peor fantasía que os he comentado antes. Esto al final no deja de ser una técnica de exposición también, ¿no? Así que lo que Mireia podría hacer es llevarla a cabo pues unos días antes de coger ese avión y llevarlo al máximo, pasará sus momentos de ansiedad, de sudoración, incluso ¿no? de momentos de pérdida de la realidad, porque sí que es verdad que en una fobia, en su máximo exponencial, una fobia, cuando llevan a cabo la peor fantasía, como hemos dicho, es un caso de exposición, ¿no? Por eso es importante que el terapeuta esté bien formado y que sepa cómo reaccionar en estos casos, incluso pues que sepa darle las matrices, las directrices que son óptimas por si se encuentra que, por ejemplo, el paciente le da una crisis de ansiedad cuando está llevando a cabo la peor fantasía. ¿De acuerdo? La idea, pues, ¿cuál es? Pues afrontar el miedo poco a poco, pero en todos los casos interrumpiendo la ocurrencia de la solución intentada, siempre con el objetivo de terapia breve en la cabeza. Vamos a romper la solución que está intentando continuamente nuestro paciente. Veremos que una vez avancen las sesiones, la evolución y si es necesario, en todo caso, realizar algunos cambios o incluso redefinir la tarea, ¿de acuerdo? Trabajaremos la prevención de recaídas y finalmente pasaremos a dar el alta a Mireia. En todo caso, es un ejemplo muy superficial, evidentemente, pero lo que me interesaba aquí era que vierais, en este caso, en un caso de miedo a volar, cuáles son normalmente las soluciones que más intentan los pacientes, ¿no? Y cómo podemos proceder a continuación de forma rápida y viendo una estratagema, pues para que tengáis un poco de idea de cómo funciona el proceso en terapia breve. Bueno, hasta aquí la masterclass. Os doy las gracias por vuestra atención. Os invito a que os inscribáis al curso de terapia breve en aulas de psicología. Aquí mismo, debajo de la masterclass, vais a tener el enlace al curso, sobre todo para todas aquellas personas que queráis pues, empezar a llevar a cabo la terapia breve en vuestras consultas, en vuestras terapias. Como he dicho al principio, está orientado tanto a psicólogos, coach como terapeutas, ¿no? Al final, lo importante es que cada profesional tenga bien delimitadas sus funciones, que cada uno sepa hasta dónde llega su trabajo y que pueda introducir la terapia breve en su día a día profesional. Así que nada, muchísimas gracias. Perdonad si en algún momento he tenido algún pequeño lapsus. Hemos hecho esta masterclass en directo, por lo cual no hay posibilidad de borrar y volver a grabar. Nada, deciros que muchísimas gracias, que espero veros en el curso de terapia breve y hacer lo que me encanta, que es al finalizar el curso, nuestro café virtual. Y a partir de aquí, nada más, si tenéis cualquier duda, si queréis que os conteste a algún aspecto que os haya quedado pendiente, ya sea de la masterclass, ya sea del curso, pues os podéis poner en contacto conmigo. Os invito también a que me sigáis en mis redes, en Raquel Puig Psicóloga en Instagram, en Facebook, o que me visitéis en raquelpuig.es, donde me podéis hacer las preguntas que queráis. Y nada más, también cualquier otra duda, pues os podéis referir a aulas de psicología y también os lo van a resolver encantados. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte,
Un beso enorme y espero veros pronto. Muchísimas gracias por vuestra atención.